Hola a todos, muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Coméntenme si están visualizando. Ahora sí, profesora Cintia, ningún Perfecto, problema. bien. Muchas gracias por esta invitación. Como bien explicaba Marcela, quiero que hagamos un zoom en la escuela y en nuestra gestión, para que podamos mirar finalmente cómo gestionar el cambio en cada una de nuestras comunidades educativas. En primera instancia, vamos a revisar por medio de un diagnóstico cómo comprendemos el cambio, para luego conceptualizarlo en una metáfora que les voy a invitar a soñar un poco, un tablero de ajedrez. Finalmente, por ir respondiendo y reflexionando cómo gestionar el cambio en mi comunidad educativa, que tiene un contexto particular, que tiene condiciones también propias, obviamente, de este mismo contexto, a partir también de la revisión de un modelo de gestión del cambio. En este sentido, les invito a participar, obviamente, en el chat o pensar en este diagnóstico. Como profesores y profesoras, hemos experimentado cambios educacionales que hayan fracasado junto a nuestros estudiantes en nuestros propios procesos formativos, etc. Como líderes escolares, ¿nos hemos resistido alguna vez a un cambio? Hemos experimentado la sensación de que no hemos terminado de adaptarnos a un cambio y ya experimentamos el inicio de otro. Les invito a compartir en este chat también para ir leyéndoles, ir conociendo también su experiencia. Cuando nosotros miramos nuestros procesos de cambio, tal como planteaba Sergio, debemos partir de la premisa que es inherente a la experiencia humana. Y como una organización altamente compleja, también está inmerso en nuestros contextos educativos. Probablemente muchos hemos experimentado a nivel personal y profesional experiencias de cambio en general y también en términos de educación. Este mismo contexto también nos interpela a vivir en un constante proceso de cambio. Así entonces, les invito nuevamente a que revisemos en términos de esta pregunta, ¿por qué es complejo el cambio? ¿Por qué muchas veces existe resistencia o desmotivación ante un proceso de cambio? En primer lugar, debemos decir, tal como plantea Fulan, partir de esta idea de que el proceso de cambio es de una complejidad incontrolable. Existen muchos factores que intervienen en los procesos de cambio, por lo tanto nosotros siempre vamos a estar inmersos en un contexto de alta complejidad, tal como los llama Asís, los entornos denominados VUCA o entornos volátiles, incertos y complejos. ¿Ya? Pero donde, por lo mismo, por esta incertidumbre y complejidad, la gestión del cambio parece una tarea inevitable para todo y toda líder escolar, que busca que su comunidad educativa finalmente se convierta en una comunidad de aprendizaje o una organización que aprende. ¿Cuál es nuestro desafío? Que nosotros pensemos que estos cambios finalmente podamos comprender que serán siempre altamente complejos, pero finalmente el desafío es desarrollarlos y gestionarlos para generar mejores oportunidades y mayores oportunidades de aprendizaje en nuestros y nuestras estudiantes, y que finalmente también se mantengan a lo largo del tiempo. Así entonces, quiero que revisemos quizás ahora con un lente allí en nuestras comunidades escolares cómo conseguimos el cambio y la mejora escolar en nuestra institución educativa. Tal como plantea Murillo y Krzyzewski, existen dos visiones generales desde las que podemos comprender el cambio como comunidad. En primer lugar, una visión estática de la mejora que dice relación con una comprensión de esta como una tarea ocasional, ¿ya? Que nos resuelve, por ejemplo, una dificultad específica. Por ejemplo, en términos de la carencia de un conocimiento que debemos, no sé, desarrollar para plantear determinada tarea. O a partir de esfuerzos específicos que serán realizados en momentos concretos. En contraposición, nos encontramos con una visión de la mejora como un proceso continuo. En este sentido, la mejora y el cambio profundamente articulados nos permiten comprender como un gran proceso que forma parte del quehacer de nuestra comunidad. Como si lo viviésemos, nosotros siempre estamos constantemente inmersos en procesos de cambio
que son gestionados en nuestra comunidad como parte de la cotidianidad. ¿Ya? Por lo tanto, los esfuerzos no serán específicos, sino permanentes y cíclicos, porque en general van permitiéndonos construir y reconstruir nuestra identidad y cultura escolar. Yo les decía, les invitaba a pensar esta metáfora del cambio escolar como un juego de ajedrez, ¿ya? Marambio y Valdés nos plantean esta idea de que nosotros podríamos comprender en primer lugar nuestro contexto como un tablero. Es decir, debemos, así como cuando vamos a jugar al ajedrez, mirar nuestro tablero y finalmente comprender el contexto en el que desarrollamos el cambio. Comprender a tal punto nuestro contexto educativo que finalmente miremos lo visible y lo invisible. ¿Qué son los elementos visibles o los casilleros blancos que nos invitan a mirar? Por ejemplo, los procesos de toma de decisiones que nosotros hemos llevado a lo largo de nuestra comunidad educativa, que obviamente van perfilando ciertas competencias en sus actores y que en general están como presentes en nuestra gestión cotidiana. O los recursos con los que contamos y los que no solo son materiales. Leía en el chat, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no estamos en presencia de recursos? Bueno, tenemos que revisar finalmente con qué contamos en términos de recursos materiales y aquellas capacidades humanas también con las que cuenta nuestra comunidad, nuestro centro escolar para generar el cambio. Asimismo, tal como miramos obviamente estas casillas negras, debemos comprender lo que está oculto. ¿Qué es lo que está oculto? Las tensiones, las percepciones, las creencias al interior de la escuela. Dejar de lado lo que sienten, perciben y comprenden nuestros agentes de cambio, nuestros actores en la comunidad educativa, es un error. ¿En qué sentido? Debemos trabajarlas y comprenderlas para también gestionarlas. En términos ocultos también, o estos elementos invisibles, pero que están patentes en nuestra comunidad, debemos pensar y reflexionar en torno a la historia de cambios que hemos tenido al interior de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque van a iluminar el camino, por ejemplo, en torno a las resistencias o en torno a aquellas fortalezas que poseemos y que necesitamos ir desarrollando y obviamente amplificando. Así entonces, ya que tenemos claridad en el tablero, tenemos claridad respecto a las casillas blancas y negras, no debemos dejar de lado a los actores, ¿ya? Quizás ahí están viendo algunas fichas, pero son nuestros actores participantes en una comunidad educativa. Todos y todas sus actores, ¿ya? No todas van a poseer los mismos roles. Algunos serán estudiantes, padres y apoderados, docentes, miembros de un equipo directivo. No se van a comportar de igual manera tampoco, pero todos son importantes y necesarios para gestionar un cambio. En este sentido, el éxito de uno es el éxito de todos, como el fracaso de uno será el fracaso de todos. Por eso es necesario comprender quiénes son todos los actores y conocerles, ¿ya? Cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa. Solo así, cuando nosotros pensamos en todos estos factores que intervienen como en este juego, le invito a seguir en la metáfora, en este tablero, cuando comprendemos finalmente cómo se comportan, qué piensan, con qué contamos, nosotros podemos desarrollar una estrategia o una adecuada gestión del cambio. ¿Por qué? Porque estará contextualizada nuestra realidad. Lo más importante en este sentido, y por esto la metáfora, es que nosotros pensemos que esta gestión del cambio, de cualquier cambio que emprendamos a corto o largo plazo, en menor o mayor escala, debe ser contextualizada a nuestra comunidad educativa, venga desde afuera o venga desde adentro. Y ahora vamos a hacer un zoom respecto a cómo gestionar el cambio en nuestra comunidad. Yo he tomado uno de los modelos que está presente en la literatura, ustedes van a encontrar muchos, pero es el que me hace más sentido cuando nosotros miramos nuestras organizaciones escolares. Y en este sentido, nuevamente, retomo a Murillo y Krzyzewski, quienes nos invitan a mirar en una secuencia que es iterativa, que no necesariamente es lineal en absoluto, sino que va y viene entre una y otra etapa, y se retroalimenta entre una y otra, donde existe un proceso de iniciación, de implementación, evaluación e institucionalización, ¿ya? Pero insisto que no es lineal, sino que nos obliga a ir mirando cada una de estas etapas constantemente para tomar decisiones, para gestionar el cambio de manera contextualizada. ¿Qué entenderemos por la iniciación? Van a encontrar muchos modelos con esta etapa. Yo he tomado también algunas referencias de esta etapa que finalmente nos permite dar el puntapié inicial, este primer movimiento de nuestro tablero.
para cuando nosotros miremos los cambios, ya sea desde dentro, es decir, que surgen en nuestra comunidad y a partir de sus necesidades, o desde fuera, porque vienen a lo mejor por un mandato ministerial, es importante tener en cuenta que, lo primero, pensar la relevancia del cambio. Y en esto nos podemos preguntar lo siguiente: ¿por qué necesitamos cambiar? ¿El esfuerzo valdrá la pena? ¿Es adecuado este esfuerzo para nuestra comunidad educativa? ¿Qué debemos hacer para desarrollar este cambio y cómo gestionarlo en términos de aquello que requerimos, aquello que necesitamos? Seguidamente, pensar en la disponibilidad. ¿Qué entendemos por la disponibilidad? Además de la motivación de los actores y estos obviamente miembros de nuestra comunidad, debemos pensar si poseemos todas las capacidades prácticas y conceptuales para iniciar, implementar e institucionalizar una innovación. En este sentido, es fundamental que ustedes comprendan finalmente con los recursos que cuentan. Los recursos no solo son materiales, existen recursos inmateriales tan trascendentales como los anteriores. Y en este sentido, si carecemos de esto, bueno, ¿qué estrategias podemos desarrollar para adquirirlos? Yo leía en el chat, por ejemplo, que estaban desarrollando una capacitación entre pares, por ejemplo. Puede que no existan recursos externos para desarrollar un proceso formativo extraescuela, pero qué bueno que como a modo de estrategia de desarrollo profesional, los propios docentes son capaces de compartir sus buenas prácticas o autoformarse en su propia comunidad educativa, en su contexto de desarrollo. Y en términos, obviamente, de esta disponibilidad, también tenemos que ir a mirar los recursos, cuando obviamente, aun cuando exista disposición y motivación en nuestra comunidad educativa para el cambio, tenemos todos los recursos humanos y materiales para desarrollarlos. Entonces, cuando ya hemos visto quizás que no hemos generado o no poseemos todos los recursos, bueno, ¿qué haremos para obtenerlos? ¿Cuáles son las claves para el cambio? He tomado algunas sentencias y quizás como he sintetizado 3 grandes ideas que nos ayuden a comprender un cambio en nuestra comunidad escolar. La primera de ellas: es necesario creer que se puede cambiar. No basta con tener todos los recursos, basta también con la motivación y el compromiso de creer que se puede, independientemente de las vicisitudes, independientemente de este complejo contexto en el que nos encontremos. O sea, generar un alto nivel de compromiso e identificación de los miembros de la comunidad educativa es posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando obviamente compartimos una visión en torno a lo que creemos en términos de aprendizaje junto a nuestros estudiantes y a partir de ello revisamos aquellas cosas que debemos mejorar, que debemos cambiar. Si nosotros creemos que podemos, probablemente ya tenemos la mitad del camino recorrido y obviamente los cursos de acción serán mucho más fáciles y las vicisitudes también fáciles de sortear, más fáciles de sortear. En segundo lugar, el cambio no se puede imponer por mandato. Que todo proceso sea participativo. En esto no solo inquieren Murillo Krzyzewski, sino también Fulan, el autor que trabajamos anteriormente. O sea, no puede exigir un cambio que se impone. Debe encontrarse el sentido en cada una de las comunidades y cómo se encuentra ese sentido cuando todos y todas pueden participar. ¿Ya? La inclusión de los miembros de la comunidad educativa es trascendental. ¿Cómo se puede materializar? Por ejemplo, generando los objetivos de este proyecto de mejora. Y así nosotros somos capaces de cimentar nuestro camino para el éxito. Si no existe participación, no hay inclusión y por lo tanto es altamente difícil desarrollar un proceso de gestión del cambio. Por último, es importante convertir el cambio y la mejora en parte de nuestra cultura escolar. Como les decía, independientemente de los contextos, es importante también trabajar con las creencias, las convicciones, las percepciones, los supuestos, todos estos elementos que están invisibles, pero que debemos ir visibilizando y explicitando para compartir la necesidad de cambiar y compartir valores en torno a lo que significa, por ejemplo, el aprendizaje en nuestra comunidad escolar. Solo así nosotros vamos a desarrollar cualquier práctica en pos de la promoción de estos aprendizajes, como parte de nuestra cotidianidad, como parte de nuestra cultura escolar. Cuando yo les planteaba estas etapas de iniciación, también podríamos encontrar unas subetapas. Una de ellas es la de diagnóstico, que se puede desarrollar, obviamente, dependiendo de las características de nuestro contexto, a modo de un proceso de reflexión e indagación de los profesionales de la comunidad escolar, por ejemplo, con la oportunidad que nos plantean los proyectos de mejoramiento escolar.
¿ya? En este sentido, el diagnóstico nos ilumina un camino, ¿ya? Pero es importante no olvidar que esto es un instrumento y es una parte relevante de la fase, pero no se nos puede ir la vida en ello, ¿ya? Nosotros debemos encontrar, obviamente, las áreas de mejora, debemos visibilizarlas para desarrollar estos cursos de acción, plantear estrategias, pero no podemos estar en todo momento diagnosticando y quitando espacio también para implementar y autoevaluar y revisar nuestras prácticas y gestión del cambio, ¿ya? También, como les decía, la inclusión es trascendental de todo y todos los actores. Es muy paradójico que nosotros pensemos procesos de gestión de cambio que apuntan al aprendizaje y la mejora de las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero en ningún momento les incluimos en el proceso. Ni siquiera, por ejemplo, para conocer sus percepciones respecto a lo que creen es su propio aprendizaje. Por eso, podemos también incluir en este diagnóstico a padres, madres, alumnos y otros miembros de nuestra comunidad educativa, porque solo así obviamente se piensa, se vive y se respira en la comunidad escolar esta inclusión. Tras la determinación de las áreas de mejora, es importante priorizarlas. Siempre habrán elementos que son más trascendentales que otros. Y en esto es importante, en primer lugar, que miremos con el lente, con el foco pedagógico que nos permita definir qué importa mayormente para el aprendizaje de nuestros estudiantes y obviamente que se puede incluir a todos los actores en esta priorización, para definir junto a otros también lo que es prioritario, que podría ser para mí ABC, para otro CD más X. Por ende, en ese diálogo y en esa reflexión gana toda una comunidad escolar. Otra subetapa también la constituye la planificación. Y la pregunta que les invito a hacerse en todo momento si desarrollan esta etapa, en este inicio de una gestión del cambio, es ir cuestionando y preguntándose cuáles son las acciones y estrategias que nos permitirán alcanzar nuestros objetivos, ¿ya? Pensemos por medio de los objetivos que hemos compartido, por medio de esta visión que hemos desarrollado, esta priorización de elementos que son relevantes para nuestra comunidad, cuáles serán las acciones y estrategias más pertinentes, no solo para nuestro contexto, sino también para los objetivos que nos hemos trazado. En términos muy concretos, una planificación debiese ser fundamentada en el contexto, ya lo hemos dicho. El cambio no se genera ni en medida, ni obviamente ni en posibilidades de igual manera en todos los contextos. Está obviamente arraigado en cada comunidad escolar. Debe ser participativa y conciliadora. No solo que incluya a todos y todos los actores, sino además que permita conciliar desde los consensos y los disensos. Que sea realista y posible. Generar grandes cambios que a lo mejor son inabordables en términos de nuestros recursos es ilusorio, ¿ya? Y obviamente que se pueda concretar, no en la medida de lo posible, pero sí adecuadamente a las posibilidades, recursos, actores, el tablero finalmente en el que nos movemos. Que sea tan global como para pensar los grandes valores que compartimos en términos de aprendizaje, pero tan quizás específica para incluir toda esta diversidad en términos de aprendizaje que se dará. Y que por último sea clara y concisa para que todos los actores puedan comprender estas metas, esta planificación de igual forma y que también finalmente la vivan como de la misma forma. Ahí en términos rojos quizás he resaltado algo que deben tener en cuenta. No es necesario plantear muchas actividades innovadoras o novedosas en una etapa de forma paralela. A lo mejor planificamos una serie de cambios en un periodo acotado de tiempo, pero debemos tener en cuenta que eso no puede llevar a la saturación de nuestra comunidad escolar o al desgaste de los actores también que promueven los cambios. Menos es más. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, quizás 1, 2, 3 acciones, dependiendo de su contexto, serán necesarias y no 5 a 10 que sean inabordables, quizás desgastadoras para toda una comunidad educativa. En términos de implementación, nosotros debemos considerar 3 grandes elementos. En primer lugar, la claridad en términos de los objetivos y las estrategias de implementación, ¿ya? Estos no solo deben ser correlativos, los objetivos también nos permiten plantear estrategias de implementación, pero deben ser claros para que todos los miembros que van a desarrollar estos cambios, que van a plantear estas estrategias de implementación, les comprendan.
Que además la complejidad sea adecuada al contexto. Debemos tener en cuenta estos aspectos visibles y estos aspectos ocultos porque finalmente iluminan lo que vamos a desarrollar en términos de cambio educativo. Por ende, deben ser lo suficientemente complejos para nuestra realidad educativa. Y también deben considerar un momento para la evaluación, un momento para la evaluación constante que nos permita mirar la calidad del proceso de cambio y su factibilidad. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos yendo por un buen camino? ¿Qué está sucediendo en esta implementación de X actividad o X acción que estamos desarrollando? Y para ello podemos volver a incluir a todos los miembros de la comunidad preguntándole a padres, alumnos, profesores, por ejemplo, cómo están también evaluando este proceso. Respecto a los actores, además también de comprender sus percepciones, es necesario ir visibilizando en todo momento, por eso lo he vuelto a relevar, las posibles resistencias. ¿Qué está pasando mientras estamos implementando? Si existen resistencias, es necesario que las comprendamos. ¿Estamos desmotivados? ¿Tenemos miedos? ¿Nos faltan conocimientos? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Ya? Porque finalmente nos va a permitir generar una estrategia adecuada a cada una de estas formas de resistencia. No todas las resistencias son iguales, por lo tanto tendremos que generar una propuesta súper contextualizada a cada una de estas formas. Y obviamente es importante tener en cuenta el historial de las iniciativas de cambio, siempre tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque nos va a permitir generar cursos de acción, como les decía, o nuevas estrategias, teniendo en cuenta aquello que ha fracasado en nuestra comunidad educativa y aquello que funciona. Para esto, dos preguntas que les quiero compartir que son muy relevantes quizás y simples de hacer. ¿Qué procesos de cambio han sido implementados en nuestra comunidad educativa? Visualicémoslos, ¿son muchos, son pocos, de qué tipo? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cuáles han sido los facilitadores y obstaculizadores que pueden explicar su éxito o fracaso? Solo así, cuando ustedes tienen claridad de los procesos de cambio que han desarrollado en su comunidad, facilitadores y obstaculizadores, podrán también definir qué hacer en cada, obviamente, en cada momento. En términos de la etapa de evaluación, debemos decir que esta siempre debe ser formativa, ¿ya? A partir de una reflexión sistemática, nosotros tenemos que ir comprendiendo el progreso y el proceso en el que se da nuestro cambio, ¿ya? Para esto, estas dos preguntas nos iluminan cómo podemos ir evaluándolas. ¿Cuáles serían nuestras evidencias más efectivas y contextualizadas a nuestra comunidad de acuerdo a nuestros objetivos, ¿ya? Y a nuestro proyecto? En este sentido, no todas las evidencias les sirven a todos los proyectos de cambio que han implementado. Serán contextualizadas a su comunidad, sobre todo a sus objetivos y su estrategia, a su proyecto. ¿Y cuáles fueron sus facilitadores y obstaculizadores? Siempre tenerlos en mente para obviamente posibilitar nuevos caminos de mejora. Por último, una etapa de institucionalización lo constituye esta idea de la institucionalización de los cambios a modo de proceso. No se dan en ningún caso de forma automática. Michael Fullan plantea que los comprendamos como un viaje. Y en este viaje, obviamente, este proceso, este camino, también nos deja aprendizajes como comunidad educativa, ¿ya? Y habrán fracasos que van a surgir porque obviamente puede ser que en la complejidad de nuestras instituciones no todas las acciones que empleemos posibiliten mejora, ¿ya? Por ejemplo, porque los cambios tienden a desvanecerse, ya lo habían planteado creo que en el chat, o por ejemplo, porque desaparecen los actores principales que promovieron o fueron actores claves de este, ¿ya? Por ende, siempre preguntarnos, ¿cómo seguimos implementando una innovación exitosa que hemos desarrollado o que hemos implementado en tal o cual etapa? Si nosotros hemos ganado, por ejemplo, veía en trabajo colaborativo, en capacitación entre pares, como profesionales líderes del aprendizaje, iban anotando lo que iban planteando en el chat, ¿cómo nosotros seguimos implementando en otro contexto que a lo mejor será una nueva presencialidad? ¿Cómo seguimos desarrollando estas buenas prácticas y cómo las vamos amplificando para impactar finalmente en el aprendizaje de nuestros estudiantes? Por último, les comparto esta cita que me hace mucho sentido de estos autores, donde nos plantean lo siguiente: si cada escuela es un mundo, los esfuerzos de mejora deben honrar su singularidad.
Por ello, es importante que cada escuela diseñe procesos de cambio acordes con sus condiciones, sus recursos y sus capacidades. Y obviamente terminaré con más preguntas, quizás para movilizar también su reflexión, invitándolos a cuestionar qué proceso o práctica pedagógica es necesario modificar para mejorar los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes, y cuál es mi disposición como líder educativo en el aula junto a mi equipo para gestionar este cambio en nuestra comunidad.